Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Otro viernes más aquí en tu programa Volviendo a las Raíces. Acuérdense que estamos viendo un programa especial estos 3 viernes y este ya sería el último viernes donde estamos viendo verdad versus sincretismo. Así es. Una vez más, gracias hermanos por este tiempo que usted nos permite de poder venir a sus hogares y seguir analizando, llevándole lo que por misericordia y gracia el Señor nos ha permitido con relación a este tema. Y estamos agradecidos de que usted pueda una vez más estar en este programa, Volviendo a las Raíces, y poder escuchar, la conclusión ya de este tema. Claro que sí. Y hemos estado hablando, queridos hermanos, amigos, sobre la Navidad. Yo pienso que ya para nadie es raro, si usted se ha informado bien, para nadie es raro de que la Navidad viene de un tipo de sincretismo, ¿no? Donde la Iglesia papal sencillamente mezcló algo cristiano con algo completamente pagano, inventando una fecha aprovechando la fecha del paganismo. Entonces se dijo al final de que era el nacimiento de Jesús, algo que es completamente erróneo porque Cristo no nació el 25 de diciembre, sino que solamente podemos hacer una aproximación que fue entre septiembre y octubre. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver de dónde viene, por qué se dijo que era el 25 de diciembre, qué es lo que se celebraba realmente en Roma, de dónde vino. Y la semana pasada estuvimos viendo, yo pienso, varias cosas. A lo mejor ha quedado así, con la cabeza un poquito así. Mucha información. Mucha información, pero era necesaria, hermano, y solamente para hacerle un resumen, un pequeño resumen, estuvimos viendo realmente del origen. Vimos de que en Roma primeramente se hablaba de la Saturnalia, que empezaba el 21 de diciembre, para el solsticio de invierno, de que después se había varios días hasta llegar a fines de año, hasta fines de diciembre, y que el 25 de diciembre ellos celebran el nacimiento de un dios Mitra. Estuvimos hablando también de eso y de que todo esto envolvía la Saturnalia y que desgraciadamente eran fiestas que se empezaba con un sacrificio humano y que después se terminaba con un desemboque total de inmoralidad, de orgías, de sexo ilícito, etc. Y esto eran para tanto libres como esclavos. Fíjese de que había un día donde los esclavos no eran esclavos, sino de que ellos podían hacer de las suyas. Y imagínense todo lo que pasaba en la Saturnalia. Como esta es una fiesta muy pegada y Roma estaba en decadencia, entonces aprovechó de que el cristianismo se había propagado por muchas partes, ¿no? Y entonces aprovechó de tomar la religión, no porque se hayan convertido ni nada por el estilo, aprovechó de tomar esta religión para sí, para fortalecer el Imperio Romano y de esa manera también empezar a cambiar, no cambiarle las fiestas, sino cambiarle sencillamente la forma o decir no, que esto ya no es la Saturnalia, sino que ya no es Mitra, sino que es realmente Jesús que nació en esa fecha y que ahora vamos a celebrar a Jesús. Y como era un imperio romano que ellos decían, se cumplía, ¿no? O sea, ni siquiera te pedían permiso, nada, no, ellos te obligaban a creer en lo que ellos decían. Entonces de esa forma se creó ese sincretismo de mezclar algo completamente de Dios con el paganismo. También vimos de que esto no era solamente ahí, sino que viene de muchos años anteriores, y lo primero que vimos es lo que pasó después del diluvio, que es la Torre de Babel, con Nimrod, que más tarde se le conoce, por supuesto, como el dios Sol, como el dios de fuego, como Baal, como diferentes tipos de otros nombres, ¿no? Y él se proclama como un dios. También su esposa Siminares se proclama como una diosa.
con una divinidad, y que más tarde es conocido en otros pueblos como Astoret, como Astarte en Grecia, etcétera, en Siria también, y que significa realmente estrella. Y después vemos su hijo Tamuz, que también que es el hijo que nació, como que el hijo que resucitó. Mire cómo son las cosas, las similitudes, ¿no? Y que resucitó bajo un árbol de hoja penene, o sea, de hoja Que no se seca. que no se seca. Y de esa manera se creó un rito que es la madre y el hijo, y que fue propagado por muchas partes del mundo, y todo eso lo estuvimos viendo la vez pasada, así que le aconsejo de que lo vuelva a escuchar, ¿no? Para que usted tome conciencia de las cosas que pasaban. También vimos que los sacrificios de Roma realmente eran sacrificios que vienen de cosas muy antiguas, de pueblos, hermanos, que hacían sacrificios humanos, ¿no? Y que acuérdate, que se hacía justamente en los tiempos del pueblo de Israel, donde también se contaminaron con todo este tipo de culturas, con todo este tipo de paganismo, donde ellos quemaban a sus hijos en el fuego, hacían sacrificios con sus hijos en el fuego, bajo el dios Moloch, Baal Moloch, que como se conocía en aquel tiempo, y en Grecia también hacían lo mismo, y tenían otros nombres. Cronos, me parece Cronos, que era el dios Cronos, que era al final lo mismo, pero lo conocían por ese nombre. Vimos de que también todo esto se propagó por todo el mundo, y al final partió de Babel a Babilonia, de Babilonia a Medio Persa, de Medio Persa a Grecia, de Grecia a Roma, y de Roma escondidamente hoy día a través del sincretismo, lo que le llamamos la Navidad. Miren cómo son las cosas. Entonces, como resumen, hemos visto realmente, se puede decir históricamente, cómo se ha venido edificando todo, cómo el paganismo ha tomado las culturas. Y yo me pregunto si el paganismo también llegó al pueblo de Israel y ellos se enredaron con el paganismo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que tomar ejemplo de lo que le pasó a Israel para no cometer los mismos errores. Entonces, el problema mayor, hermano, hablando un poco de este tema, podría decirse que ni siquiera es el problema de que Cristo nació, hermano, porque supuestamente, por supuesto que Cristo nació, pues, sino es la fecha, ¿no?, que es completamente pagana, y hacerla cristiana. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Además, como le decía al principio, la fecha no existe en la Biblia. Si Cristo hubiera querido que nosotros celebramos su nacimiento, hubiera puesto fecha y lo hubiera dicho. Pero Él dijo que sí teníamos que celebrar su Santa Cena, donde se celebra su muerte, aleluya, y su resurrección también. Amén. Entonces, vea cómo son las diferencias. Entonces, aquí está el problema de que el evangelismo, hermano, el Señor nos manda a evangelizar, y el evangelismo hace convertir a la gente del paganismo. Pero el sincretismo disfraza el paganismo del cristianismo. En otras palabras, podríamos decir que el evangelismo es paganismo, arrepentimiento, cristianismo. Pero el sincretismo sería cristianismo, mezcla, adaptación del paganismo. Entonces, ahí vemos dos cosas completamente diferentes. El Señor nos mandó a evangelizar. Tenemos que entender, hermano, que en la Navidad lo que menos se celebra muchas veces es al Señor. Porque también sabemos de que la Navidad es un mercado y un poder económico, ¿no? Donde cada vez se empieza más temprano, para captar sencillamente a la gente, y para que se pueda gastar en juguetes, en regalos, en lámparas, en luces, en todo. Es un mercado inmenso donde se aprovecha la economía de la gente para que la economía del país surja.
Entonces, en estas fechas tenemos que entender que son sencillamente mezclas, hermanos, de horribles costumbres paganas que tienen un cierto enfoque a Cristo. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 12 al 4 dice así: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, ¿se acuerdan lo que le decía la vez pasada? Los montes altos, ahí, Tofet, me parece, que donde hacían los sacrificios. Sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Mire, ellos ya tenían costumbre bajo todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego. Y en el versículo 4 dice: no haréis así al Eterno vuestro Dios. Si esto fue para el pueblo de Israel, ¿usted piensa que el Señor va a hacer alguna diferencia con nosotros? Pienso que no. Ahora, solo como ejemplo, cuando la palabra de Dios dice bajo todo árbol frondoso, los historiadores sostienen que la referencia a este término frondoso se refiere a un árbol de hoja perenne que dura todo el año, como es el árbol del pino. En la Saturnalia romana, hermano, según el diccionario de las antigüedades griegas y romanos, bajo la palabra orcilla, en la tercera edición del volumen número 2, dice así, se lo leo textual: todos los rangos se dedicaban al festejo y regocijo. Regalos eran intercambiados entre amigos y las multitudes llenaban las calles gritando: ¡he aquí la Saturnalia! Bueno, hoy día se dice Feliz Navidad, pero antiguamente decían ¡viva la Saturnalia! Good Yule, decimos acá en Suecia. Decían Good Saturnalia. Y aquí le decimos Feliz Navidad. En otras partes. Claro. Dice, era una ofrenda hecha debajo de un árbol de hoja perenne, decorado de acuerdo con el poeta pagano Vigilio, que decía que eran figurillas y máscaras. ¿Se acuerda que le dije? Las máscaras de Maco, que los romanos le dan el adorno, llamados osillas, eran colgados también en los árboles, a igual que se hacen con las decoraciones navideñas hoy. ¿Por qué? Es lo mismo, porque de ahí, acuérdense que se sacó del paganismo, se sacó lo que es la Navidad en el día de hoy. Entonces, todo esto, hermano, muestra, suena muy familiar, suena muy lindo, regalos, cantos, árboles de pino, decoraciones, ofrendas, etcétera, festejos, banquetes, incluso todo esto suena maravilloso, hermano. Y no crea, sí, yo lo pasaba muy bien, pero desgraciadamente está bajo prácticas y cosas que son totalmente abominables para Dios. Y no se lo puedo pintar de otra forma, no se lo puedo decir de otra forma. Solamente yo quiero que usted juzgue la palabra y usted determine qué hacer con toda esta información. Porque tenemos que ser conscientes y el Señor en este último tiempo nos está llamando a la santidad, nos está llamando a poder sacar todo lo que no es de Él. Precisamente salir de Egipto, como dice en Apocalipsis y también en el libro de Jeremías, que nos habla de salir de Egipto, pueblo mío, o sea, salir de todas estas costumbres que como les hemos estado explicando y enseñando, son abominaciones a Jehová. Aquí cuando hablaban con respecto a los pastores, lo que decían de que he aquí la Saturnalia, y dice que se hacían intercambios de regalos. Y yo no sé, pero a lo mejor en su trabajo, pero en el mío ha pasado, de que ha habido años donde han querido hacer intercambios de regalos. Ahora imagínense de que recibir un regalo o yo dar un regalo a una persona que no sé con qué intención me la está dando también, porque imagínense un hombre soltero que está interesado en una mujer soltera. Podría, tal vez aquí usted, en Suecia no, pero en países de Latinoamérica donde hay mucho esto de magia blanca, entonces uno podría decir, ¿me podría usted consagrar esta prenda porque la quiero regalar a una persona? Claro. Entonces, hermano, hay que tener cuidado de todas esas cosas también. Otra cosa que tú mencionabas, pastor, también era cuando de que con respecto al evangelismo, que el mismo Señor Jesucristo nos dijo les leo el pasaje,
En Mateo capítulo 28, el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que una de las ordenanzas que el Señor nos dio a nosotros era que hiciéramos discípulos. Pero aquí vemos de que el sincretismo no hizo discípulos. No. Transmitió solamente tradiciones, transmitió celebraciones, porque hermanos, no eran para, ellos decían que era para adorar a la verdad, a ese Dios, pero a la verdad ellos estaban, no estaban adorando, estaban solamente haciendo celebración, porque daban gusto a sus propios deseos. Claro. En la fiesta de la Saturnalia dice de que libres y esclavos podrían ese día gozarse juntos, como quien dice, pasarla bien juntos. Entonces nos damos cuenta de que no era a la verdad una adoración lo que ellos celebraban, sino una celebración simplemente. ¿Y qué es lo que celebramos hoy día nosotros? Decimos, no, yo celebro el nacimiento, yo celebro el cumpleaños, rebajando al Señor Jesucristo, porque la misma Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis de que Él dice, yo soy el alfa y el omega. O sea, de que yo soy el principio y el final. No tengo fin. Jesucristo no tiene 2000 años, hermano, amigo que nos escucha. Entonces, a manera así de agregar algo, de que el sincretismo no discipuló. La iglesia papal lamentablemente no discipuló a los pueblos a los cuales les pasó estas creencias o estas tradiciones, más el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros que teníamos que hacer discípulos. ¿Por qué? Porque por causa de la ignorancia es que nosotros, dice en el libro de Oseas, de que mi pueblo fue talado, mi pueblo fue cortado, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque rechazaron el conocimiento. En otras palabras, rechazaron ser discípulos, rechazaron aprender quién era su Dios y qué es lo que su Dios les demandaba también a ellos. Entonces, entre los argumentos que... Ahora vamos a hablar de los argumentos, ¿no es así? Sí, de los argumentos. Porque hay argumentos... mire, en otras palabras, uno se puede... Si yo me pusiera la mano en el corazón y pensara humanamente... Escúchame bien, humanamente, dice, sí, tiene razón, humanamente a la verdad deberíamos de celebrar el cumpleaños de Jesús. Humanamente estoy hablando. Pero si nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que hubo una celebración, pero más que una celebración, hubo una adoración. Claro. Y hubo una adoración, ¿por qué causa? Porque se cumplieron las profecías. Claro. Se cumplieron lo que el Señor había prometido, que enviaría un Salvador, claro, que enviaría a un Redentor. Entonces, mire, vamos a leer en el libro de Lucas. Le queremos decir todas estas cosas, hermano, porque no queremos nosotros para nada pelearnos con usted. No nos saque de Facebook, por favor, no nos borre. No nos borre. ¿Qué dice ahí? No se vaya. No se vaya. Porque de repente uno mira que hay tantas cantidades de personas y de repente se van algunos, porque dicen, no, ya me tocó el árbol de Navidad. Cualquier cosa menos fuera. El árbol de Navidad. Fuera. No, por favor, no sea así. Escúchenos acostumbramos a decir, con oídos circuncidados. Escúchenos con un corazón humilde en esta hora, en este momento. No estamos para rebatir ni para decirle que nosotros tenemos la verdad. Solamente le estamos llevando y se lo queremos mostrar a través de la Escritura, porque nosotros estamos aquí para exponer las Escrituras, no para imponérsela a nadie. Y cada uno juzgue. El Señor nos ha dado libre albedrío, dice la Biblia, y que cada uno decida por sí mismo. Por eso la salvación no es algo que podemos imponerle a las personas, sino que cuando uno escucha el mensaje y recibe esa fe que es necesaria para recibir a nuestro Señor, entonces usted, por su propia voluntad, usted hace una entrega a nuestro Señor Jesucristo. Mire, uno de los argumentos es si debemos celebrar la Navidad. Y si vamos a la Escritura y leemos en Lucas, capítulo 2, versículos 13 y 14, allí nos dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Entonces aquí vemos de que hubo un canto, por supuesto. Hubo una celebración, podríamos decir también, porque los ángeles, esa multitud de huestes celestiales, dice que estaban alabando en las alturas y dando estas buenas nuevas a los hombres del nacimiento precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comenzamos a analizar, hermanos, leyendo estos mismos pasajes, pero un poquito más adelante, este mismo versículo, dice que los pastores también celebraron. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Estoy leyendo Lucas 2:20. Lo mismo se puede leer en Lucas 2:10. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un niño. ¿Dice un niño? No, un Salvador. Dice un Salvador, que es el Cristo el Señor. Entonces aquí tenemos que analizar, ¿no es así? Amén. Aquí tenemos que ver de que, ahora hermano, ¿por qué se les apareció a los pastores? Sería bueno saber también. ¿Por qué no fue al templo y se le apareció a los religiosos de ese entonces? ¿Por qué se le apareció a humildes pastores, a gente sencilla? Porque seguramente eran los que estaban más accesibles a poder recibir. Y por el oficio que también hacían ellos mismos. Porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo también tiene oficio como el pastor, el supremo pastor, el gran pastor de las ovejas. Y dice que cuando leemos todos estos versículos hubo gozo, hubo alabanza, hubo júbilo y hubo adoración. Claro que lo hubo. Ahí el mismo texto lo está diciendo. Hubo alabanza, júbilo, gozos, adoración. Pero eso no es lo que uno puede criticar o puede decir en contra, ¿no? Por supuesto que lo hubo si nació. Pero no se habla mal el hecho, hermano, de que Jesús el Salvador haya nacido, sino que lo tengamos que hacer bajo una fecha completamente pagana, hermano. Esa es otra cosa. No es el hecho de que no nos alegremos de eso. El hecho problemático es hacerlo bajo esta fecha completamente ficticia y pagana. Bajo una fecha realmente que no existe, bajo una fecha romana instituida por un papa 350 años después de Cristo, una fecha mezclada, hermanos, por el sincretismo religioso. Pero nos podemos ir un poquito incluso más lejos, ¿no? Porque dice aquí la palabra que ellos adoraron. Mire, celebrar como nosotros, hermanos, los hermanos entendemos, no es lo mismo que adorar. Ellos adoraron. Los ángeles adoraron. Los magos cuando llegaron a Jesús, y fíjense de que no llegaron a Jesús cuando estaba bebé, cuando estaba niño, sino ya Jesús ya había crecido cuando llegaron. Dice que ellos llegaron y adoraron. Ni siquiera hicieron intercambio de regalos, sino le dieron su regalo, porque era siempre una costumbre de que cuando uno llegaba a donde llegaba el rey, había que llegar no con las manos vacías, tenía que llegar con regalos. Entonces llegaron los magos, adoraron, los ángeles adoraron, los pastores adoraron, pero no tanto el nacimiento en sí. ¿Sabe lo que adoraron? ¿Qué es lo que adoraron? Adoraron porque las profecías se habían cumplido. Porque no un niño solamente había nacido, sino que un Salvador había nacido para todo el mundo. Eso adoraron, porque las profecías bíblicas se habían cumplido en aquel entonces. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y mire, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, de que ese Salvador no era de que nació y hoy día va a cumplir 2000 años y tanto, sino de que su salida era desde el principio, desde los días de la eternidad. Y fíjese de que, mire, podemos decir así, un nacimiento de un niño lo podemos celebrar, pero un nacimiento del Salvador, a ese se le tiene que adorar. Amén.
Entonces no es lo mismo que celebrar que adorar. No es lo mismo que los ángeles, ellos no estaban celebrando que un niño había nacido. No, estaban celebrando que la profecía completa, la profecía más grande, la profecía mayor de toda la Biblia, se estaba cumpliendo delante de los ojos de ellos. Es lo que decía Lucas 2:10, que hice hincapié de que el mensaje de buenas nuevas que traían estos ángeles era de que había nacido en la ciudad de Belén un Salvador. No se refería a un niño en especial, sino a un Salvador, y ya decía quién era: Cristo, el Señor, Aleluya. el Mesías, el ungido, como también le conocemos. Y fíjese de que ese Salvador hoy día sigue naciendo. Y siguen naciendo en los corazones de cada uno. Pero no nace ese Salvador en diciembre, hermano. No nace en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio. En todos los días del año nace ese Salvador en los corazones de la gente honesta y que quiere realmente que ese Salvador vaya creciendo en uno. Vaya creciendo en uno. Amén. Inclusive, pastor, estas fechas son fechas donde hay personas que van solamente a veces a una iglesia o un templo durante el tiempo de Semana Santa y durante el tiempo de la Navidad. Ahora, Amén. si estuviéramos celebrando a la verdad, o estuviéramos adorando a la verdad a nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos que esperar solamente 2 fechas en Claro. 2 temporadas diferentes del año para ir a adorarlo supuestamente. Sí, porque religiosamente me acuerdo que en nuestros países se iba a la iglesia, ¿no? A la misa del gallo, que se le decía, sí. ¿no? Y se iba a la iglesia principalmente en ciertas fechas. Porque ahí vamos a adorar al niño Jesús, ¿no? Entonces no. ¿Y el resto del año? Claro, y el resto del año hacemos lo que queramos. Entonces no se trata de eso. Se trata sencillamente de que al Señor, hermano, por lo menos lo que tiene que ver en nuestras personas, nosotros lo adoramos todos los días. Aleluya, A gloria a cada Dios. rato, hermano. Amén. Hablamos del Señor, ¿no? Ese es nuestro tema de conversación, hermano, de todos los Aleluya. días. Yo pienso que si un hermano o una persona nos oye, se aburre. Sí. Se aburre de nosotros. Por así, en mi trabajo a veces no hablan conmigo porque yo no tengo otro tema. Yo no puedo hablarle a ellos de otras cosas que no son de mi interés, sino esto es lo que me llena, esto es lo que me satisface, esto es lo que yo vivo todos los días. Le doy parte de mi testimonio, hermano. Mi mamá quería que yo fuera sacristán. Así, no sabía yo eso. Mi mamá quería que yo fuera sacristán. Y fui y quise hacer la primera comunión y no la hice. Porque a mí me pareció, imagínense, un jovencito de 10 años, por lo menos, que comenzaba a ver cosas y decía, no, yo no. Y ¿usted sabe por qué no continué y no hice esa primera comunión? Porque veía la hipocresía, la falsedad. Y era un niño de 10 años y ya veía esas cosas. Entonces decía, no, yo no quiero ser igual que esta persona. Porque por un lado, es como los fariseos, que el Señor decía, no sean como ellos, porque ellos dicen, pero ellos no cumplen. Claro, Entonces yo veía eso, que decían cosas, pero no se cumplían. Y finalmente nunca la hice y finalmente tampoco me aceptaron. Y era por esa razón, porque veía que había una supuestamente enseñanza, pero no había un seguimiento, no había una vida, no había una verdad en esas personas cuando decían ser lo que decían ser. Amén. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Mire, qué lindo este versículo, porque un niño es nacido, por supuesto que Cristo tuvo que nacer, porque si no hubiera nacido de mujer, de mujer, si no hubiera nacido como un ser humano, hermano, no hubiera podido haber salvación. No. Era necesario que naciera, ¿no? Pero su objetivo, hermano, no era quedarse ahí. El objetivo no es que fuera solamente un niño, sino principalmente que nació un Salvador, como lo decía en Lucas, que la adoración fue por la salvación que Él vino a hacer.
Dice, por eso dice, hijo nos es dado. Porque lo que fue dado al ser humano no es un niño, es un hijo, es un salvador. Y incluso dice de que sobre su hombro y se llamará, mire, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínese todo lo que significa esa salvación. Eso es lo que tiene que ir creciendo en usted. Pero tiene que crecer como hijo, hermano, no como un niño, sino como hijo. Y ese hijo tiene que crecer. Tiene que ser admirable, después tiene que ser consejero, tiene que hacerse un Dios fuerte en ti, tiene que hacerse un Padre eterno y al final tiene que hacerse un príncipe en ti de paz. Tú puedes estar en medio de la oscuridad, pero la paz de Cristo está ahí, inmutable, no se rompe, no se cae, siempre está contigo. Qué lindo, hermano. En la nueva versión, traducción viviente, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. Eso es lo que fue dado, entonces fue el Hijo. Eso es lo que nosotros, el ser humano, recibimos. Así que esto es muy importante, hermano, que lo entendamos. Amén. ¿Por qué? Porque como decía este mismo versículo que estamos mirando y analizando, dice de que ese niño no se quedó en ese nivel de niño, sino que fue creciendo, llegando a ser un Dios admirable, llegando a ser en nosotros, porque eso es lo que tiene que comenzar a llegar a ser en nosotros, llegando a ser también un Dios fuerte, un Padre eterno, un consejero. A veces necesitamos consejo y vamos a las fuentes equivocadas, pero es que hay un Dios fuerte, un Dios admirable, dice que es un Dios consejero, un Padre eterno, ahí dándonos a entender de que Él no tiene 2000 años, Él es eterno, Él es desde las eternidades, Él es el alfa y el omega, y llegar a ser en nosotros ese príncipe de paz. Una de las cosas que muchas veces nuestro pastor nos ha enseñado es de que de lo primero que te roba el enemigo en medio de las pruebas es la paz. Pero Jesús mismo nos dijo de que confiáramos en Él. ¿Por qué? Porque Él había vencido al mundo y que Él nos daría esa paz que el mundo no nos las da. Y no a la manera como el mundo la da, sino a su manera. Pero para que esa paz sea en cada uno de nosotros, hermanos, Él tiene que hacerse príncipe de paz en cada uno de nosotros. Él tiene que tomar tenemos que vivir esa vida del Cristo glorioso en nosotros, llegar a estas palabras que a lo mejor pueden sonar para algunos como una palabra muy gloriosa de hoy, revelación que tuvo el apóstol Pablo, pero lo que decía el apóstol Pablo con respecto a que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es de que ya Él mismo, lo que ahora vivo en la carne, yo ya lo vivo en la vida del Hijo del Hombre. Incluso dice la palabra que allá nadie conocemos según la carne, dice. A nadie conocemos según la carne, sino que todo lo conocemos de una forma espiritual en Cristo Jesús. Y entonces, fíjese, si el Señor dice que nadie conocemos según la carne, ¿cómo vamos a estar nosotros celebrando un nacimiento humano, hermano? ¿No? Porque ese por supuesto que tuvo que nacer, ya le decía, pero eso fue porque tenía que haber una salvación. Y lo que le decía el texto que decía el hermano, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, lo que decía Pablo. Yo me acuerdo de que Juan, el apóstol Juan, conoció al Señor humanamente. Sí. Pero también fue el mismo que escribió el Apocalipsis. Sí. Y en los primeros versículos de Apocalipsis, capítulo 1, ¿no? ¿Cómo lo vio al Señor? Dice que cuando lo vio, dice que su pelo era blanco y que sus ojos eran como llamas de fuego, de que su vestido era completamente blanco, con un cinto, y dice que cuando lo vio, cayó casi muerto. Cayó casi muerto. Entonces el Señor le dijo, no te asustes, que soy yo, Jesús. Ese mismo Jesús que nació, ese mismo Jesús humano eres tú. Sí, pero ahora estoy como realmente soy. Aleluya, hermano. Entonces, ¿cómo voy a rebajar yo al Señor Jesús en un nacimiento, hermano? Ponerlo en un pesebre. Ponerlo en un pesebre. No, hermano, ese no es el Jesús. El Jesús, el que decía Pablo,
ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aleluya. Vamos ese es como primer argumento, hermano. Acuérdese, no estamos celebrando, estamos adorando al Señor, que es algo muy diferente. Lo segundo que quiero ver, una de las cosas que he oído es que se dice de que tenemos que celebrar porque según lo que Pablo dice, y esto tiene un nombre, no sé si lo escribí por aquí, a ver, claro, que es el principio, que como el principio de Pablo. Y dice así, en Romanos capítulo 14, versículos 6 al 10, dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Entonces se nos dice que no importa cómo hagamos en ese día, porque todos lo hacemos para el Señor. ¿Ah? Y ese es otro argumento de que se usa para decir, bueno, yo no importa que celebre la Navidad, total, yo estoy celebrando al Señor, y el que lo hace, amén, y el que no lo hace, amén. Está bien, hermano, sí, cada uno juzga y cada uno ve por su propia vida, pero no podemos poner, hermano, esta palabra porque está fuera de contexto. Sí. Porque la postura, hermana, está sacada completamente fuera de contexto, porque en contexto sí trata de que los hermanos no se tenían que criticar el uno al otro, porque los judíos mesiánicos o los judíos cristianos, ellos se abstenían de diferentes cosas. En cambio, los gentiles no se abstenían de nada, ¿no? Entonces, los cristianos judíos se abstenían de comer algunas cosas, pero los gentiles cristianos no se abstenían. Entonces Pablo llegó a decir, no, pero no se peleen por esas cosas. El que se abstiene para el Señor se abstiene y el que come para el Señor come. Así de que no se preocupen por eso, porque eso no es la parte importante. Amén. Pastor, quisiera leer un versículo sí, que claro. ya lo leímos antes, y es 1 Corintios 10:23, recuerdas cuando hablábamos de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí. Pero mire cómo dice la traducción al lenguaje actual. El mismo versículo, 1 Corintios 10:23. Algunos, con respecto a la Navidad, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene ni fortalece la vida cristiana. Wow, está bonito O sea, de que hay que pensar en argumento. eso. Fortalecerá la vida cristiana que tú celebres algo que ya a través de estos dos programas que te hemos estado... el tercer programa. El tercer programa, perdón, que te estamos hablando, enseñando, platicando, que tú entiendas de que fue una celebración que se hizo impuesta de otra celebración dada en esa fecha especialmente. ¿Por qué no fue en otra fecha? ¿Por qué tenía que ser un 25 de diciembre? Sabiendo de que ese era el día que los romanos celebraban la Saturnalia y que ese era el día que celebraban también la religión mitraísta. El mitraísmo celebraba también el nacimiento de Tamuz. Entonces, usted sabiendo todas estas cosas, ¿será que todo eso fortalecerá la verdad su fe? Todo es provechoso. Usted es libre de hacer como usted quiere. Pero no todo nos conviene. Amén. Nosotros, yo pienso de que cada persona, cada cristiano tiene que ser honesto, hermano. Porque a veces cuando ocupamos versículos como esto, y que Pablo no se refería realmente a la celebración de la Navidad, porque en ese tiempo no se celebraba la Navidad. Acuérdese que se empezó a celebrar 350 años después de Cristo. Entonces nosotros comprendemos y tenemos que, yo pienso, ser personas tan honestas, vernos en un espejo, hermano, y decir si esto realmente conviene. Mire, yo les quiero leer me gustó mucho. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Amén. Usted es libre. Pero dice también, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Entonces es muy importante, hermano, de que sí,
todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Y dónde está esa diferencia? ¿Dónde podemos nosotros dar así como tarjar con rojo debajo las cosas que no convienen? Justamente esas las cosas que no convienen son las que estamos sacando en la palabra del Señor. Es cuando nosotros vemos los trasfondos de las cosas y vemos esto realmente no conviene, porque esto es algo completamente que viene del paganismo. Y eso no lo sabe solamente los cristianos, eso lo sabe, eso está en el Discovery Channel, en todo, En las ¿no? enciclopedias. En la enciclopedia, hermano, en la enciclopedia que les leí, que no era Wikipedia. cristiana, ¿no? En la británica, en la americana, en la francesa, todos dicen lo mismo, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros los creyentes luchar y rebajar al Señor en un nacimiento? Siento que Él no lo quiso así, porque solamente tuvo que nacer para que hubiera salvación al ser humano. Pero el Señor es mucho más que eso. Amén. Amén. ¿Qué más Gloria. tenemos? Bueno, también tenemos, hablando con respecto a ese famoso canto, pastor, que se acostumbra a cantar para La noche de paz. la noche de paz, ese de noche de paz, Noche de amor. noche de amor. Y bueno, y usted se lo sabe, ya lo está cantando seguramente al otro lado de la cámara. Y habíamos mencionado de que un hijo nos es nacido. Más bien deberíamos haber cantado un hijo nos es dado. Claro. ¿Ah? A mí no me gustaría, hermano, la verdad, como ya decía mi pastor, tener al Señor Jesús, rebajarlo a tenerlo en un pesebre. Sí. Porque no se nos dio fue un niño, se nos dio fue un hijo, se nos dio fue un salvador. Y todas estas cosas las hemos recibido, ¿por qué? Porque hay detrás, sabemos de que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra seres que están en las regiones celestes, que están luchando contra usted y contra mí. ¿Para qué? Para que usted no conozca la verdad del Evangelio y usted continúe en este camino de tradiciones, en este camino de errores, en este camino de sincretismo, que ahora espero que usted haya podido entender y pueda usted mismo también volver a ver estos programas y usted mismo también ir y analizar mirando enciclopedias como hemos mencionado y darse cuenta de toda la verdad que está detrás de la celebración de esta fiesta. Quisiera que me acompañaran en un texto bíblico que está en el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 8, dice, habla de un pequeño cuerno, el cual hablará palabra contra el Altísimo, eso lo decía Daniel 7:25, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Ya sabemos que el cuerno pequeño, hermano, aquí está hablando realmente del anticristo. Pero el anticristo, antes de que venga el anticristo, usted tiene que comprender de que tiene que haber un ambiente mundial antes que el anticristo venga. Tiene que haber un ambiente, tiene que haber un espíritu del anticristo. Por eso también se habla del espíritu del anticristo. Porque antes que él venga, ese espíritu del anticristo ya tiene que funcionar. Y dice el que intentará, dice, cambiar los tiempos y la ley. Mira qué interesante, los tiempos y la ley. Hay gente que habla del espíritu de la Navidad. Ah, claro, justo. Pero es el espíritu del anticristo, la verdad. Claro, ¿no? Es muy interesante, hermano, porque cuando dice cambiar la ley, está diciendo cambiar la ley de Dios, ¿no? Cambiar lo de Dios en religión. Y una gran autoridad religiosa, hermano, siempre es tratar de intentar de cambiar la perspectiva original de Dios por una perspectiva humana o por una perspectiva religiosa o tradicional. Entonces, fíjese de que esta palabra cuando dice cambiar, viene de una palabra hebrea que se le dice shená. Y shená quiere decir abrogar, o sea, cambiar quiere decir abrogar, alterar la ley de Dios. No es que una la cambie completamente, no, una la altera. Con una cosita aquí, con una cosita allá, con una cosita, no, la puede alterar, cambiar, dice, demudar, ser diferente, revocar.
Todo eso significa. Entonces, esto me da a entender que cuando dice cambiar la ley de Dios, que este espíritu va a tratar de alterar la ley de Dios. Fíjese de que uno de los grandes, me acuerdo de que en el principio, cuando la serpiente hizo pecar a Eva, mezcló una verdad con una mentira. Esa fue la mezcla. ¿Sabe lo que hizo? Hizo un sincretismo de la verdad. Claro, porque le dijo, con que Dios os ha dicho. Claro, con que Dios ha dicho. Y fíjese que dijo dos cosas. Una cosa era verdad, Sí. pero la otra cosa era mentira. Y ese sincretismo de la verdad, el primero que lo usó fue el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Amén, ¿no? gloria a Dios. Y de esa manera engañó a Eva. Entonces dice que este mismo espíritu de anticristo es el que va a estar y que va a tratar de cambiar, de alterar la ley de Dios, ¿no? Entonces, en otras palabras, la oración está diciendo que una autoridad intentará transformar y alterar las ocasiones señaladas y temporales dentro de la ley de Dios. Entonces, aquí ya vemos de que todo esto, lo que se ha visto, lo que se ha formado en este mundo, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en qué camino estamos caminando. ¿Bajo qué estatuto estamos caminando? ¿Bajo qué base estamos caminando? ¿No? Así de que esto es muy importante que lo entendamos. Así es. Mire lo que dice la Enciclopedia Británica bajo la palabra cristianismo. Así dice: la liturgia de la Pascua Florida ha sido desarrollada mayormente en la Iglesia Ortodoxa Occidental y la liturgia de la Navidad mayormente en la Iglesia Católica Romana. Bueno, O sea, dándonos a entender claramente de que habla de una liturgia, habla de una celebración, pero no de una adoración a la Amén. verdad. Habla de una celebración donde hay diferentes símbolos, donde hay diferentes figuras, de las cuales al final nos están llevando a un error y nos están llevando a salir de lo verdadero. amén. Todo esto, hermano, que le estamos diciendo, no es para molestarlo, no. Yo sé, alguien me dijo de que, pero hermano, esto es difícil, es como irse en contra de todo lo que el mundo hace. Y tiene razón, tiene razón, sí. Es que el pueblo de Dios, hermano, es un pueblo reducido. Porque cristianos pueden haber muchos, pero no todos hacen la voluntad del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser más sagaces, ¿no?, que esa serpiente. Mire, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4, mire lo que dice. Pero temo, decía Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿a qué cosa iban a ser engañados? Nuestros sentidos, nuestras formas de vivir, nuestras tradiciones, dice, como tú dices, el espíritu navideño. Sí. Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, ¿de a dónde? De la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera forma de pensar en Cristo. Pero si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, cuidado con esto, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces él dice, ¿cómo ustedes pueden tolerar cosas que tienen que ver con otro espíritu? Que tienen que ver con otras facetas, que tiene que ver con otros tipos, que no tiene que ver con la palabra clara, sino tiene que ver con un paganismo. Entonces Pablo nos insta y dice, ¿sabes qué? Temo una cosa, que de la misma forma que la serpiente engañó a Eva, de esta misma forma ustedes, los sentidos de ustedes puedan ser engañados. Dicho y hecho, así ha sido durante todo este tiempo, ¿no? Entonces esto nos habla que tenemos que tener un peculiar cuidado, porque sí se puede predicar a otro Cristo, hermano. Sí se puede predicar con nuestros hechos a otro Cristo y que tenga otro espíritu. Entonces,
Está claro, hermano, que Pablo, los apóstoles, jamás celebraron Navidad. Y también está claro que ellos advertían de un falso Cristo, y también está claro que ellos advertían que venía un espíritu del anticristo, ¿no? Y Jesús lo advirtió también en Mateo capítulo 24, y que habría hermanos que incluso muchas cosas las íbamos a tolerar. Incluso dice una de las iglesias de Apocalipsis: tú que toleras a esa mujer, tú que toleras tal cosa en tu vida, tú que toleras tal cosa en tu corazón. Y entonces decía, no es bueno que toleremos. Nosotros en este tiempo tenemos que ser cristianos realmente, de que podamos sacar todo lo que Dios no tolera realmente. Amén. Él no tolera las mezclas, hermano, ¿no? Amén. Y que el mismo Señor Jesucristo, mencionando el pasaje de Mateo 24, 23, 24, de Mateo 24, dice de que porque se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos maestros, también dice, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Wow. O sea que toda la intención, lo que hablaba de cuando mencionaste anteriormente el capítulo de Daniel, que se levantarían de ese cuerno pequeño que al final iban a alterar, iban a transformar, a alterar la ley de Dios. Es precisamente para eso, hermano, para poder, si es posible, engañar a los que son escogidos. Entonces tenemos que tener cuidado de que no podemos recibir todo espíritu como el Espíritu de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos a la manera de qué es lo que celebramos, inclusive las cosas que tenemos en casa, porque hay personas que, le mencionaba al pastor anteriormente, de que hay personas que tienen, y sin ofender a nadie, y lo tome, esto lo toma usted con un pensamiento maduro, pero hay personas que tienen a un Buda en su casa, tienen la imagen de la Virgen María, que a ella nosotros la respetamos, por supuesto, porque ella fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, ese instrumento de Dios que trajo al Salvador, y tienen imágenes de otros dioses, la diosa de allá de la naturaleza, que adoran por allá. La diosa de la tierra. De la tierra, por ejemplo. Entonces, todas esas mezclas las tenemos en la casa pensando, es que si no me ayuda me ayuda el otro. Hermano, lo que estás haciendo es que estás abriendo portales, estás abriendo puertas a otros espíritus, precisamente. Esto es mucho más peligroso, hermano, porque tenemos que entender de que muchas cosas que podamos tener, incluso en nuestro hogar, sean figuras, dioses y cosas así, esos abren portales, espíritus de esos mismos, ¿no? Y después uno se empieza a dar cuenta, ¿por qué sucede esta cosa en mi casa? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Usted no ha pensado que de repente le suceden cosas en su casa? ¿O pasan cosas raras? Entonces, muchas veces está porque hemos abierto puertas, hemos abierto portales, tal como lo hizo Babel. Nosotros lo hacemos en nuestra casa a través de figuras y diferentes cosas que llama a estos espíritus. Y muchos incluso hablan en el día cristiano, digo que hablan de poner a Cristo de vuelta a la Navidad. Porque así se habla. No, pero hermano, yo voy a adorar al Señor y vamos a poner de vuelta a Cristo en la Navidad. Amén, hermano, pero y eso lo escuchamos en muchos púlpitos cada año. Pero, ¿sabe, hermano? Lo verdadero es que Cristo no puede estar donde jamás Él ha estado. Porque dígame, ¿cuándo Cristo ha estado en la Navidad? ¿Cuándo? Si los discípulos no lo hacían. Cristo no lo instituyó. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, de una manera, devolver a Cristo a la Navidad si Él jamás ha estado ahí? Entonces, es como regresar a una habitación donde uno jamás ha estado, jamás ha entrado. Entonces, Jesucristo no puede ser puesto, hermano, de vuelta en un evento donde Él jamás lo instituyó, ¿no? Si Jesús tiene que volver a alguna parte, ¿sabes a dónde? Es a nuestros corazones, ¿no? Al corazón del ser humano, de ser apartado de cualquier tradición, ¿no? Que se vaya en contra o que trate de cambiar su ley. Entonces, hoy día, hermano, nosotros tenemos que ser personas honestas delante del Señor.
Ese es el fin de estos 3 estudios que se han dado durante estos 3 viernes, de que podamos ser honestos delante del Señor, mirarnos realmente bajo qué camino nosotros estamos caminando y ver si no habrá de repente algo que no conviene en nuestras vidas y que tenemos que sacar. Teniendo también, pastor, en cuenta esto de que hablando del corazón, de que es nuestro corazón, la Biblia nos habla muy bien de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Porque dice que de él mana la vida. Entonces, tenemos que guardar esa habitación, hermanos, de no ser contaminada. Yo quisiera leer, tal vez si tenemos tiempo, sí. Sí. Mire lo que dice con respecto a guardarnos de todas estas tradiciones, de todo esto que nos los impusieron a través de un sincretismo religioso, porque esa es la verdad. Vistieron al mismo Dios de una manera diferente, cambiándole el nombre. Si veíamos por así hasta Semiramis, ella Astarot, después, ¿cómo se llama? Después se llamó también Astarte, luego se llamó Afrodita, luego Venus, y finalmente aparece como si fuese inclusive la Virgen María, porque todas esas imágenes que les mostramos anteriormente muestran todas esas figuras desde ese tiempo, desde esa cultura babilónica hasta los días de hoy día. Y vemos siempre a una mujer llevando en brazos a un bebé, que al final de cabo era Semiramis con Tamuz en sus brazos. Pero mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 18 y en el versículo 2 podíamos leer, y dice: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hablabas de que había un cuervo que se había aparecido, algunos tomaban aves aborrecibles, dice. Porque escuche esto, hermano y amigo, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornificado con ella, y los mercaderes, que la Navidad es una mercadería, de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes, que es lo que nos quiere guardar el Señor, de no ser partícipes de su pecado, ni recibáis partes de sus plagas. Wow, hermano. Lo que leyó el hermano es como un estudio aparte, porque hay que profundizar mucho más allá. Pero lo que leíste es muy importante, porque es lo que le decía, de que ahí está hablando de Babilonia, pero una Babilonia espiritual, ancestral, de que sencillamente hubo una Babilonia terrenal, pero también hay una Babilonia espiritual, porque esas tradiciones siguieron, no murieron, sino que siguieron. Entonces, aquí la palabra nos dice: sal de ahí, pueblo mío. Entonces, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? En Babilonia, porque el Señor le decía: sal de ahí, pueblo mío. O sea, que mi propio pueblo está en Babilonia. Entonces, hermano querido y amigo que me escucha, ¿no será tiempo que nosotros tengamos que salir de ahí? Júzguese usted. Nosotros le hemos presentado la palabra. Mire, y hablar de los regalos no me alcanza el tiempo, pero solamente le puedo decir, y usted una vez alguien me preguntó: pero hermano, entonces yo no puedo regalar nada a nadie. Mire, si usted quiere regalar, regale un regalo de fin de año. Yo le puedo regalar a mi hijo porque se aportó bien en su escuela, como un regalo de que se ha esforzado todo el año, que ha hecho las cosas bien. Pero no un regalo de Navidad, porque se estaría sencillamente contradiciéndome con lo que el Señor hoy día nos ha dado. Hermano, ya hemos llegado al final. Se pasó rápido hasta ahora. En estos 3 estudios que hemos tenido sobre la Navidad. Acuérdese que nuestro objetivo jamás es obligarlo a usted a nada. Ese no es nuestro objetivo. Porque el que cambia, transforma, no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Amén, gloria a Dios. La obra es de Él y no de nosotros.
Lo que nosotros solamente podemos hacer es exponer la palabra de Dios delante de ustedes y que usted, cada uno, juzgue con su libre albedrío si lo que estamos diciendo es verdadero o no. Pero le pusimos todo, la fecha, la parte real de la Navidad, lo que se celebraba en Roma. Hemos viajado por la historia, hemos dicho de a dónde viene y qué es lo que el Señor dice en el día de hoy. Y pienso sencillamente que la Navidad es y será siempre una parte de un sincretismo completamente pagano. Por eso le hemos puesto verdad versus sincretismo. Yo prefiero, y sencillamente, yo pienso que mi hermano también, Amén. yo prefiero, hermano, la verdad de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Así que el Señor me los bendiga. Vamos a orar. Amén. Voy a hacer una pequeña oración para terminar todos estos Aleluya. estudios y vamos a pedirle que el Señor me los bendiga en gran manera. Aleluya. Señor, te doy Gloria a gracias Dios. en este momento y yo te pido a través de esta palabra, Señor mío, de que tú puedas llegar a los corazones, Señor, de cada persona que ha oído honestamente, Señor Santo, con un corazón humilde, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor, por lo que haces y te pido, Señor mío, que tú cambies, llenes, Señor Santo, todo, Señor, y que no venga, Señor, como dice tu palabra, esa serpiente a tratar de engañar, de intervenir la ley de Dios, Señor, sino que podamos salir de todo lo que tú nos estás abriendo, el conocimiento, Señor, para que podamos ser un pueblo apartado, Señor mío, y que aprovechemos, Señor, todos los errores que Israel cayó, Señor, y que nos hace a nosotros, Señor, pensar para que no caigamos en lo mismo. Señor, ayúdanos. Yo te lo pido. Ayuda a tu pueblo, Señor mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres poderoso, Señor, para que des sabiduría a todo Padre, Señor, para ir cambiando, Señor Santo, esta, Señor Santo, celebración sencillamente en adoración, pero no un día, sino todos los días de nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor mío, Gracias, Rey. en el Gracias, nombre de Padre. Cristo Jesús. Amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. No le puedo decir feliz Navidad, pero sí le puedo decir muchas bendiciones de Amén. parte de nuestro Señor Que el Señor Jesucristo los para bendiga. usted. Que el Señor me los bendiga y nos estamos Amén. viendo. Gloria a Dios.